Bienvenidos a Enfermeros de tu Mano. Sígueme. Por acá encontramos el área de contabilidad. Seguimos por acá, programación de enfermería, gestión humana, la cocineta y ventas al servicio al cliente. Eso es todas nuestras instalaciones de Enfermeros a tu Mano. Están en el aula y al profesor. Hoy vinimos a la IPS Enfermeros de tu Mano. Estamos con una persona que nos va a indicar todo el funcionamiento en relación con los temas éticos, bioéticos de la IPS. Él es Julián Cusa Sainz. Así es. Entonces Julián nos va a contar un poquito pues de su labor acá y específicamente que digamos que nos comente los temas éticos que se han presentado dentro de la institución y cómo los han resuelto, algunos problemas éticos que se presenten en el ejercicio de ustedes profesional. Sí, señor. Y qué resolución le han dado a esos problemas. Claro que sí. Muy buenos días, tardes, noches, los compañeros de las diferentes jornadas. Mi nombre es Julián, como muy bien lo dijiste, yo soy el encargado aquí de la parte de coordinación de enfermería. Enfermeros de tu Mano, para empezar, pues nace en el año 2015, ¿sí? Inicialmente como en el cuidado del adulto mayor, ¿sí? Nosotros hace aproximadamente 1 o 2 añitos ya tenemos la habilitación como IPS, en la cual ya podemos hacer como hospitalización en casa, aplicación de medicamentos, visitas médicas domiciliarias. En cuanto a lo que me preguntas, dilemas éticos, ¿cierto? Muchos. En el área, en el sector salud, aquí se ven muchos dilemas éticos, temas de que las auxiliares, pues compañeras de acá o de cualquier institución, pero hablemos directamente de acá, el tema de pronto que se puede pecar en la parte de la confidencialidad del paciente. Ejemplo, están en una cafetería o están aquí en una capacitación, porque hacemos capacitación constante en temas de bioética, ética, cuidado del paciente, pero bueno, no me voy a desviar tanto, enseguida hablamos de eso. Están en una cafetería o aquí en la institución para iniciar una capacitación y empiezan a hablar del diagnóstico del paciente, empiezan a hablar del cuidador, que de pronto la cuidadora de fulanito de tal es muy cochina, grosera, cosas que no deben de hablar, porque volviendo al tema de la confidencialidad del paciente, ahí hay un asunto legal muy delicado. Y en este caso, que yo escuché, presencié, fue la conversación, me tocó llamarlas por aparte, sentarlas, desde la parte formativa, no punitiva, porque realmente no estamos de acuerdo como con el maltrato y eso, sino desde la buena comunicación, hablar con ellas, hacerles entender que están hablando de vidas humanas, que es un asunto muy serio, delicado, y que el respeto debe estar en todo momento, independiente de que estén con el paciente o no. Hay algo que se llama ser integral, y la integralidad es algo que se debe aplicar independiente de que te estén viendo o no, siempre ser correcto. Entonces ellas tuvieron la oportunidad de reflexionar ante esa situación, se disculparon, no hubo necesidad como de hacer algo escrito, porque eso ya es como la última opción, si vemos que se vuelve muy reiterativo, pero bueno, tuvieron la oportunidad de reflexionar, pidieron disculpas y hoy en día pues ya son personas que llevan muchos años con nosotros y que son excelentes auxiliares y excelentes personas. Otro casito así rapidito y que es algo global, que es algo muy general, pero que también viví, es el trato deshumanizado y que es algo muy lamentable. Un caso así rapidito, la auxiliar que el paciente lo estaba llamando fulanita, no voy a decir nombres, fulanita, fulanita, fulanita,
y la compañera, no sé si de pronto es que no estaba en su día o qué, se exaltó mucho, se enojó, contestó de manera muy tosca y ella no se dio cuenta que yo estaba pues ingresando al lugar, porque nosotros cuidamos en domicilios y en casa hogares de religiosos, diferentes instituciones, y yo estaba entrando y yo escuché que gritaba y gritaba y ella contestó con un grito y yo me asusté, yo, uy, no, eso no es algo de enfermeros de tu mano, porque nosotros nos caracterizamos mucho por la parte humana, ¿sí? Por el buen trato humano, por el respeto, y nosotros cuidamos muchos adultos mayores. Entonces, al yo ver eso, yo me fui tranquilo. Tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Cuáles son los valores ¿Corporativos? sí, que marcan como ese precedente y que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar las enfermeras que van a acompañar a los pacientes y en general a todos? Tremenda pregunta, gracias por la pregunta. Nosotros aquí manejamos una transparencia, equidad, responsabilidad, y la principal que pensamos que debe estar por encima de todas es el respeto. Entonces nosotros, en el momento de seleccionar el talento humano, yo trato siempre de estar, eso es algo muy directamente de gestión humana, pero a mí me encanta estar en las entrevistas porque yo creo que uno al ver a la persona, uno ve si es una persona con valores o no, ¿cierto? Desde un saludo, uno como que ya transmite eso. Y lo principal es lo humano, o sea, si esa persona es una persona respetuosa, con un trato digno, bonito, para mí lo principal es eso. Lo académico, lo técnico, se puede reforzar, se puede aprender. Nosotros no nos basamos tanto en el tema de la experiencia, porque eso se puede adquirir. Si uno hace un buen acompañamiento, el tema de los eventos adversos van a ser casi que nulos si uno está a la par de la persona, ¿sí? Con una buena inducción, acompañamiento, brindándole confianza. Entonces, más que todo eso. Yo tengo una pregunta, ¿cómo surge el nombre Enfermeros a tu mano? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué a tu mano? Pues, ¿de dónde nace? Inicialmente en la entrevista, en el año 2015, Tulio, que es el creador de toda esta empresa, nosotros fuimos compañeros en otro lugar y me acuerdo como si fuera ayer, tal cual, él me dijo, no puedo decir palabras, pero él me dijo, Cusa, que a mí me dicen Cusa, ya me cansé de trabajarle a otros. Yo no tengo la fuente ni los recursos, pero yo voy a ser mi propio jefe y voy a montar lo mío y voy a montar algo muy lindo y voy a montar algo grande. Y se va a llamar Enfermeros de tu mano. Yo voy a montar una empresa donde voy a brindar un buen acompañamiento a pacientes en su domicilio hasta el final de sus días. Entonces de ahí nace como el nombre y me parece muy teso porque pues no es invento ni nada, es real. Él me lo dijo así, un turno que estábamos haciendo noche a las 2 o 3 de la mañana y me dijo, no, yo voy a montar lo mío y hasta aquí llegué. Y al otro día cogió, renunció y él empezó ya un pacientico y cuando menos pensé, ya que Enfermeros de tu mano, empezó con el cuidado del adulto mayor, pasó un tiempo, se fortaleció en eso y ya al pasar pues muchos años ya habilitaron todo esto como una IPS. Entonces de ahí nace como Enfermeros de tu mano. Le hago una pregunta, es Claro. que en los dos casos que usted nos presentó habla mucho de la vulnerabilidad del paciente, ¿cierto? Pero ustedes como profesionales también les han vulnerado, digamos, es un problema ético donde ustedes también se hayan sentido realmente vulnerados en su profesión o en su quehacer. Sí, sí, eso y es algo muy común y frecuente desde el cliente, que de pronto desde el dolor y la tristeza, el desconocimiento, hablan cosas que no deben, pero uno también debe tener como esa empatía para comprender que están hablando desde el dolor. Y cuando hay una negación, y yo creo que ustedes lo van a ver en algún momento cuando tengan
vean materia de cuidados paliativos, pacientes en fin de vida, van a presenciar mucho eso en el momento de las prácticas, porque es algo muy común y frecuente, tanto del cuidador hacia nosotros como del paciente hacia nosotros, pero es por la misma negación y por lo abrumado que están por lo que están viviendo en su día a día. Si uno no es profesional, uno cae en eso y se va a volver un conflicto bobo por uno no saber sobrellevar como la situación. Pero si uno es empático y comprende que hay una negación, que la está pasando mal, que hay dolores tumorales o emocionales o de lo que sea, pues si uno comprende eso, realmente no tiene por qué afectarme, porque yo tengo que ponerme también en la posición. Muchas gracias. Julián, tengo una pregunta. Tú ahora nos hablabas de un comité. ¿El comité es netamente de bioética o recibe otro nombre? Y por aparte, pues si Enfermeros a tu Mano cuenta con un código de ética que oriente pues como a los profesionales. Listo. Nosotros, el comité es muy reciente, es muy nuevo. Yo creo que vamos para los 2 meses, donde lo estamos conformando, nos reunimos un día a la semana para hacer como el tema de conversación de cómo vamos con el seguimiento, pues, tanto de paciente como del personal, ¿sí? Y la otra pregunta era... Que si cuentan con un código de ética que oriente pues la práctica profesional. Código. No, en estos momentos no tenemos establecido como un código. Y en tu pregunta interpreto también otra cosa, que de pronto puede ser cómo hacemos para que sea el usuario o nuestros auxiliares como captar una situación de sobrecarga o algo así. Por ejemplo, un ejemplo aquí rapidito que pasó esta semana, yo empecé a notar en mi casa, estaba pues en mi horario libre, que uno de mis auxiliares empezó a publicar cosas depresivas en los estados. Yo no soy de hacer seguimiento de eso, simplemente estaba viendo, pero me generó mucha curiosidad. Y toda la semana se la pasó cosas como tristes, de que ya no aguanto más. Y para mí eso fue como un foco, como que no, aquí pasa algo, tengo que abordarlo. Desde el respeto y siendo muy responsable, lo senté amigablemente, le dije, fulanito, no voy a decir nombres, ¿qué te pasa? Cuenta conmigo, ¿qué necesitas? No me tienes que decir tu problemática directamente a mí, pero si necesitas ayuda, levanta la mano, no estás solo. Porque muchas veces la gente se percata de situaciones y como que las omite. Aquí tratamos de hacer mucho seguimiento porque no es un secreto que la tasa de suicidios o depresión que conllevan a eso es muy alta. Y yo he tenido personas cercanas que desafortunadamente por no tener un buen acompañamiento ya no están acá. Entonces, trato mucho como desde la parte humana, brindar mucho acompañamiento. Juliano, agradecerte muchísimo, felicitarte también por hacer parte de este equipo de trabajo, por esta labor tan bonita que hacen ustedes, por asumirla como se ve que la asumen acá, y gracias por abrirnos este espacio. No, hombre, con todo gusto, siempre bienvenidos, y recuerden que estamos para servirles. A ustedes gracias por la visita.